Bienvenidos a este programa Personalidades e Entrevistas, espacio donde la palabra se vuelve encuentro. Patrocinado por Párrafo por Letra, revista literaria que mantiene sus páginas abiertas a escritores de todo el mundo para quien guste acercarse a nuestra comunidad literaria. Puertas a la imaginación es el título que da inicio a esta tercera entrevista. Y es más que un título, es una metáfora sobre lo que ocurre cuando alguien se atreve a escribir. Cada historia abre una puerta distinta, un acceso a lo que no se ha dicho, a lo que soñamos o tememos. En esta entrevista cruzamos esas puertas junto a un autor que ha hecho de la creatividad su forma de mirar el mundo. Su escritura nos invita a entrar, a perdernos un poco y a recordar que la imaginación siempre es una llave hacia nuevos comienzos. En esta conversación hablaremos de sus inicios, de su proceso creativo y de aquello que lo impulsa a seguir escribiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje, por la imaginación y por la palabra. Sus historias nos invitan a detenernos, a mirar distinto y a recordar que escribir también es una forma de resistir el olvido. Hoy tengo el gusto, pues, de conversar con un escritor joven, Eduardo Barragán Ardicino, que ha sabido moverse entre distintos mundos narrativos, explorando el misterio, la fantasía y las emociones humanas con una frescura muy propia. Es autor de 4 libros disponibles en la app Path Books: Una detective desconocida, La puerta, El juego del puente y Los cíclopes araña invasores. Y sus cuentos han sido publicados en antologías, revistas y plataformas digitales como YouTube, El Narratorio, Párrafo por Letra y Wattpad. Su curiosidad por las historias y su capacidad de imaginar lo inesperado lo convierten en un creador al que vale la pena escuchar. Hoy vamos a conocer un poco más sobre su universo literario y lo que hay detrás de sus palabras. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al escritor argentino Eduardo Barragán Ardicino. Hola a todos, soy Eduardo Barragán Ardicino, escritor y colaborador de la revista literaria Párrafo por Letra. Es un placer el poder estar en esta entrevista. Yo por mi parte voy a comenzar las preguntas desde ya. ¿A qué edad empezaste a escribir en serio? Yo diría que mi primer intento de escribir en serio fue a los 21, con un cuento policial. No me acuerdo qué título le puse, pero me inspiré en esa historia para escribir mi Book, Una detective desconocida, y mi cuento Lo que deba pasar. ¿Cuál fue tu primer cuento que dijiste, esto es mío mío? Ese sería mi cuento A bailar donde suceda. No creo que sea perfecto, pero quedé satisfecho y todavía me acuerdo de la alegría que sentí cuando fue seleccionado en una de las convocatorias del narratorio. Cuéntanos, ¿algún momento divertido o raro que hayas tenido escribiendo? Hay algo raro que me ha pasado más de una vez. Si me inspiro en alguien cercano a mí para crear un personaje basándome en su nombre o en su personalidad, siempre pasa algo malo en mi relación con dicha persona. Terminamos distanciados de algún modo u otro. Así que por superstición he dejado de hacer eso. En tus comentarios, publicaciones, referencias, has hablado sobre García Ferré, Power Rangers, Chihiro. Si pudieras vivir en uno de esos mundos, ¿cuál elegirías y por qué? Me encantan los Power Rangers, pero no me gustaría vivir en un mundo que es atacado por monstruos gigantes todos los días. Estoy un poco dividido entre el de Chihiro y el creado por García Ferré, pero creo que elegiría el de García Ferré, porque, bueno, el de Chihiro seguro me daría mucho más miedo. ¿Y qué personajes de esos libros o series te representa más a ti? A veces siento que soy igual de torpe que Siggy de Power Rangers RPM. Y ahora bien, si tus personajes de los libros
se cruzaran con los de Hero o Power Rangers, ¿quién sería el héroe y quién el desastre total? Creo que los míos serían los que deben ser protegidos y no podrían colaborar mucho, aunque lo intentaran, que probablemente lo harían. Con excepción de Valeria Navarro, la protagonista de Una detective desconocida. Está más preparada, podría ser de ayuda, creo yo. Ahora vamos a hablar un poquito de tu proceso creativo. ¿Eres de planear todo o dejar que la historia te sorprenda? Bueno, me gusta tener una idea de a dónde quiero ir, pero al tratarse de una novela, también dejo un espacio para que los personajes y la historia me sorprendan. Me gusta eso. Y sobre la forma en que escribes, ¿escribes con música, en silencio, tomando café, snacks o alguna de estas cosas juntas? Prefiero el silencio. A veces con un video que no requiera mucha de mi atención, claro. Y por supuesto, un snack de vez en cuando no tiene nada de malo, ¿no? No, hombre, no. A mí también me tientan, créeme. ¿Alguna manía loca mientras escribes que aún no se lo contaste a nadie? La única que se me ocurre es que no me gusta escribir directo en Word, en un archivo. Debo escribir primero en papel, sí o sí, y después pasarlo a Word. Sí, comparto contigo este mismo criterio. Es increíble cómo el proceso creativo al escribir a mano es completamente diferente que cuando escribimos en el dispositivo como tal, a través del teclado. Ahora vamos a hablar sobre tus libros y cuentos. Entre Una detective desconocida, La puerta, El juego del puente y Los cíclopes araña invasores, ¿cuál fue el más divertido y cuál el más difícil de escribir? El último, Los cíclopes araña invasores. Disfruté mucho escribir esa historia y crear los personajes. Como los otros tres, este tiene varios finales. El llamado final del autor, como le pusimos ahí en Pat Books, o no me acuerdo si era final del escritor, el que sería el verdadero final, por así decirle, el canónico. Bueno, ese no me gusta mucho en este caso realmente, porque siento que todo se solucionó con un Deus Ex Machina. Además, quedó abierto una continuación que nunca hice, aunque había planeado hacer, pero al final quedó en nada. Sí, así sucede. ¿Algún personaje que quisiera escapar de tus páginas y vivir en la realidad? El del juego del puente, porque básicamente de eso se trata la historia. ¿Y qué te gustaría que los lectores sintieran al leer tus historias? Y bueno, me encantaría, como cualquiera creo, que empaticen con mis personajes y sientan interés por las cosas que les puedan pasar, la historia, el mundo que los rodea. También busco generar miedo a veces, o sorpresa, o ambos, de ser posible. Pues tú eres un escritor que se relaciona con varias plataformas para la escritura, entre YouTube, Wattpad, Pathbooks. ¿Notaste diferencias en cómo reaccionan los lectores según la plataforma? Diría que en Wattpad he recibido un poco más de atención. He conocido muy buenas personas ahí. Y también en Padbooks. Muy buenos escritores, dicho sea de paso. ¿Te gustaría compartirnos algún comentario de algún lector que te haya dejado sin palabras o te haya hecho reír, digamos? Me encantó y al mismo tiempo me conmovió la opinión que dejó en un comentario una escritora llamada Verónica Murillo de mi novela Heridas que reabren, cuando esta novela estaba en Wattpad, que ahora no está disponible. Pero bueno, ella la leyó hasta el final y en el último capítulo, al final del todo, me dejó este comentario, esta opinión un poco larga, pero que quiero leerles. A pesar de todo, hay una esperanza en el horizonte y la vida es así. No nos da todas las respuestas, hay que tener fe. Gracias por esta historia que aunque no se enfrenta con su estilo reposado, crudo y directo con realidades que a veces preferimos ignorar, también nos da esperanza de que personas buenas puedan encontrar una luz al final del túnel. Ese comentario me gustó muchísimo. Lástima que ella ya no está en Wattpad, ella se fue. Pero pueden seguirla en Instagram. Les aconsejo hacerlo, es muy talentosa ella.
Si te preguntara sobre un libro que todos deberían leer, ¿qué aconsejarías? La búsqueda de la espada mágica de María Cecilia López, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y si te preguntara sobre un personaje literario que no sea de tu agrado, Mamá Elena de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Aunque en su defensa es intencional. Es decir, a uno le tiene que caer mal ella, ¿no? sí, parte del rol del personaje como tal. ¿Qué habilidad crees que tienes para crear historias? Concentrarse en una frase o una imagen me ha servido mucho para encontrar inspiración. ¿Y qué prefiere Eduardo Barragán Ardicín? ¿Escribir de día o escribir de noche? Me gusta más de día. A la noche el sueño no me deja escribir mucho, la verdad. Si te tropiezas con un escritor aficionado que quiere comenzar a escribir hoy, ¿qué consejo darías? Diría que no le tengan miedo a las críticas. Ya sé que duelen, a mí también me ha dolido más de una que he recibido, pero ayudan, y mucho. Es un dolor necesario. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Próximo proyecto de Eduardo. ¿Puedes adelantarnos algo? Ahora estoy escribiendo una novela muy larga sobre cuatro niños que huyen de sus casas y terminan inexplicablemente en un mundo igual al suyo, pero desolado, totalmente desolado. Bueno, solamente se tienen entre ellos, tienen que formar un grupo, conocerse, ir volviéndose amigos. Bueno, eso es todo digamos, lo que puedo decir. Sí, claro que sí. Si te pidiera un último mensaje para tus lectores, ¿qué deberían llevarse de tu mundo? Me gustaría que se llevaran un buen rato de entretenimiento, sí. Y a veces también una invitación a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida. Sí, coincido contigo. Eduardo, ha sido un gusto compartir esta charla, descubrir las historias, los procesos, las ideas que dan vida a tus libros. Te agradezco en nombre de la revista literaria Párrafo por Letra por abrirnos la puerta a tu universo creativo y recordarnos que la literatura también es un puente entre quienes sueñan y quienes leen. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad brindándome este espacio. Lo disfruté mucho, en verdad. Ojalá que a la gente que nos haya escuchado le haya gustado tanto como a mí. No me queda más que decir que chau y hasta la próxima. El placer es todo nuestro. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más. Los invito a seguir explorando nuevas voces, a leer, a imaginar y a dejarse sorprender por la palabra. Párrafo por letra, revista literaria, quieres regalarte la oportunidad de suscribirte a la revista, donde puedes obtener ejemplares de la misma, libros que se gestionan con los escritores colaboradores de diferentes nacionalidades y diferentes géneros de escritura. Nos encontramos en el próximo episodio, el próximo miércoles 12 de noviembre con otro invitado y una nueva historia que contar. Mantenemos abierta la invitación a participar en nuestras entrevistas, comunicándose vía email que dejo en la descripción del programa o asimismo dejando su nota en los comentarios. Recuerden que siempre dejamos en los comentarios de la descripción del programa los enlaces para seguir a la revista literaria Párrafo por Letra, al escritor entrevistado y donde pueden encontrar su literatura. En este caso, quiero ya dar la primicia que tenemos Heridas que reabren de Eduardo Barragán Ardicino en Noveltoon. Descargando la app para su descarga ya pueden obtener esta nueva novela del escritor que hoy hemos entrevistado y hemos tenido el placer de tener con nosotros. Y así concluye
nuestro programa de hoy, Personalidades e Entrevistas. Una servidora quien les habla, Ailén Galás. Recuerda seguirnos, suscribirte y te esperamos para que escuches nuestra próxima historia, nuestro próximo escritor en entrevista el próximo 12 de noviembre.